Área y funciones de la corteza cerebral. La corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, en sensitivas, motoras y de asociación. Áreas sensitivas. Según Rovira, el área sensitiva recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos, como la vista, oído, olfato, tacto y también sabor. El área motora. En el área motora se dan origen los tractos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia lo motoneuronal de tronco y la médula espinal. Dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento: área motora primaria, área del lenguaje de Broca y área de asociación. Área motora primaria. La corteza motora primaria es una de las principales regiones cerebrales involucradas en las funciones motoras. Se ubica en el lóbulo frontal y a lo largo del giro presental, en la superficie lateral de la corteza, y se extiende medialmente en la fisura longitudinal del cerebro, formando el lóbulo paracentral anterior. La principal función de la corteza motora primaria es la gestión y la ejecución de los movimientos voluntarios mediante la transmisión de información a través de la médula espinal para mover las distintas partes del cuerpo. Área del lenguaje de Broca. El área de Broca está directamente relacionada con la producción del lenguaje. Esta se entiende como la facultad para comunicarse a través de un sistema simbólico denominado lengua. Esto nos ha ayudado a lo largo de nuestra historia evolutiva. La capacidad de comunicarnos de una manera eficaz nos ha permitido colaborar y crear sociedades complejas para hacer frente a un mundo hostil. Área de asociación. Las áreas de asociación son las zonas más extensas de la corteza cerebral. Estas áreas integran la actividad de las áreas primarias sensoriales y las relacionan con las áreas motoras de la corteza. Las áreas de asociación están relacionadas con funciones cognitivas y afectivas, como el lenguaje, el pensamiento, la conducta emocional, la percepción y los movimientos voluntarios. Histología. Dos tipos principales de células: piramidales y no piramidales, estrelladas o granulosas. Las células se organizan en campos horizontales y columnas verticales. La disposición de estos campos y columnas varían según la función de cada área. Neurocorteza cerebral. Células piramidales. Células que poseen una dendrita apical que se puede extender en la superficie de la corteza, en la base que nacen las dendritas, y el axón, que se puede proyectar a otras áreas corticales o a estructuras subcorticales. Son células excitatorios y contienen glutamato. Sus dendritas contienen espinas. Células estrelladas. Pequeñas neuronas multipolares con un núcleo que se tiñe intensamente y con escaso citoplasma. Generalmente son interneuronas inhibitorias que usan GABA como neurotransmisor. No contienen espinas dendríticas. Capas celulares. 1. Capa molecular o plexiforme. Contiene dendritas de células piramidales y de interneuronas locales. Recibe fibras de varios sistemas, incluyendo proyecciones de estructuras del sistema consciente. 2. Capa granular externa. Contiene muchas células granulosas. Sus axones sinapsan con capas corticales profundas y células piramidales cuyos axones, fibras comisurales, se proyectan a la corteza cerebral contralateral. 3. Capa piramidal externa. Contienen principalmente células piramidales, cuyos axones son fibras comisurales o de asociación. 4. Capa granular interna, con numerosas células granulosas, y son el principal lugar en que se finalizan las fibras talamorticales. 5. Capa piramidal interna. Contienen grandes células piramidales que se proyectan a los ganglios basales, tronco encefálico y médula espinal. Algunas dan origen a las fibras comisurales. 6. Capa multiforme. Contienen células piramidales que se proyectan a las mismas áreas talamicasques. Dieron origen a las fibras del tálamo corticales. Otras van a la cuarta capa. Corteza cerebral, núcleo caudado. Masa nuclear alargada y arqueada, forma de C. 3 partes: cabeza, cuerpo y cola.
Partes de la corteza cerebral. Cola. Larga y delgada, se continúa con el cuerpo en la parte posterior del tálamo y se dirige al lóbulo temporal. Forma el techo del asta inferior del ventrículo lateral. En su extremo distal encontramos al complejo amigdalino. Cabeza. Parte ensanchada y redonda que se ubica por delante del tálamo óptico y sobresale en el asta anterior del ventrículo lateral. El brazo anterior de la cápsula interna separa el putamen, aunque existen bandas de sustancia gris que van de un núcleo a otro, dándole aspecto estriado. Forma la pared externa del asta anterior del ventrículo lateral. Cuerpo. Largo y estrecho. Se ubica a lo largo de la región dorsolateral del tálamo óptico, separándolos al surco optoestriado, donde encontramos la estría terminal, y a la vena talamoestriada. Se continúa con la cabeza a la altura del agujero interventricular. Forma la pared externa del ventrículo lateral. Núcleo lenticular. Forma de una lente biconvexa o de cuña con base ancha hacia la parte lateral y el vértice medial. Una banda de sustancia blanca. La estría medular externa lo divide en dos regiones, putamen y glóbulo pálido. El glóbulo pálido es dividido en dos zonas por la estría medular interna, glóbulo pálido medial y lateral. Lóbulos de la corteza cerebral. Debido a la importancia de la corteza cerebral para nuestro funcionamiento psicológico, vamos a estudiarla con más detalle. La corteza cerebral tiene 4 secciones o lóbulos. Aprender los nombres y localizaciones de esos lóbulos nos ayudará a analizar las principales funciones de la corteza cerebral. Lóbulo frontal. Los lóbulos frontales ocupan la parte del cráneo detrás de la frente y se extienden hacia atrás hasta el centro de la parte superior de la cabeza. Son el centro principal para el control de los movimientos voluntarios de las extremidades del cuerpo. Además, la parte del área motora que atiende la boca, garganta y lengua se localiza cerca del área de Broca y controla los movimientos motores requeridos para el habla. Esto quiere decir que el lóbulo frontal también es partícipe en el movimiento de la boca en general y la garganta. Lóbulo parietal. Los lóbulos parietales están justo detrás de los lóbulos frontales en la parte superior del cráneo. La franja de la corteza parietal que corre paralelo al área motora de los lóbulos frontales se denomina el área somatosensorial. Esta área es importante para el sentido del tacto y los otros sentidos corporales que nos dicen, entre otras cosas, dónde se encuentran y qué están haciendo nuestras manos y pies. Lóbulo temporal. Los lóbulos temporales se extienden hacia atrás a partir del área de sus sienes, ocupando el área central en la base del encéfalo por debajo de los lóbulos frontal y parietal. En ambos hemisferios, los lóbulos temporales contienen las áreas auditivas. Esas áreas se localizan justo dentro del cráneo, cerca de los oídos, inmediatamente por debajo del área somatosensorial de los lóbulos parietales, y están involucradas en el sentido de la audición. El área de Wernicke se localiza justo detrás del hemisferio izquierdo. Este permite la comprensión del lenguaje hablado, dando comprensión a los mensajes que llegan al oído. Lóbulo occipital. Los lóbulos occipitales se encuentran en la base de la parte trasera de la cabeza. Aunque esta es la parte localizada del cerebro más alejada de los ojos, la función más importante del lóbulo occipital tiene que ver con la corteza visual. Aquí se permite la capacidad para ver e interpretar todo lo que vemos a nuestro alrededor. El área visual desempeña un papel esencial en el procesamiento de la información sensorial de los ojos. Hemisferio de la corteza cerebral. Los hemisferios cerebrales son el conjunto de dos estructuras, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que forman el cerebro. Constituyen el 85% del peso total del cerebro. Para que exista una conexión continua entre los dos hemisferios, encontramos entre ambos una estructura llamada cuerpo calloso. Esta está formada por millones de fibras nerviosas que circulan por todo el cerebro, uniendo los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo.
Estos dos hemisferios tienen dos modos diferentes de procesar la información que nos llega al cerebro. Los dos hemisferios son necesarios para el ser humano, pero hay personas que tienden a usar más una parte que la otra. Los diestros, por ejemplo, tienden a usar más el hemisferio izquierdo y los zurdos el hemisferio derecho. Las diferencias funcionales entre hemisferios son mínimas y solo en algunas pocas áreas se han podido encontrar diferencias en cuanto al funcionamiento, y estas no están en todas las personas. La parte de la diferencia de competencia entre los dos hemisferios cerebrales parece ser exclusiva del ser humano. Se ha dicho que nuestros cerebros se han especializado de modo porque el lenguaje y la lógica necesitan procesos de pensamiento más ordenado y sofisticado. En el hemisferio derecho, este hemisferio domina la parte izquierda de nuestro cuerpo, como lo habíamos mencionado. Es el encargado de controlar la parte creativa del pensamiento, la fantasía. Está demostrado que la conducta emocional, facultades para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces, melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Diversos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y aprenden en imágenes como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. Increíble, ¿verdad? En cuanto al hemisferio izquierdo, este hemisferio podemos encontrar el área de Wernicke y Broca, donde el área de Broca participa en la producción del lenguaje y el área de Wernicke participa en la compresión de palabras. Controla la parte derecha de nuestro cuerpo, se encarga de la aritmética, la lógica, el habla y es el dominante en la mayoría de los humanos. Ahora, como podemos apreciar, el área de Wernicke es la parte color naranja del dibujo y la parte de color celeste es el área de Broca. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja y está relacionada con la parte verbal. Además de la función, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. Aparte, el hemisferio derecho es la parte motriz capaz de reconocer grupos de letras formando palabras y grupos de palabras formando letras, tanto en lo que se refiere al habla, la escritura, la numeración, las matemáticas. John Hopkins Jackson, neurólogo británico, ya en 1878 escribió el hemisferio izquierdo como el centro de la facultad de expresión. Dependiendo de su severidad, una embolia que afecta a esta estructura puede producir pérdida funcional del habla y afectar destrezas motoras en el lado derecho del cuerpo. Esto es completamente increíble. En conclusión, los hemisferios cerebrales. En la parte izquierda podemos ver que se establece más lo lógico, lo secuencial, lo lineal, simbólico. Todas las cosas basadas en la realidad, la parte verbal, temporal y las asociaciones directas. Y en la parte derecha podemos ver el intuitivo, al azar, el olímpico. La médula espinal. Médula espinal. Según Castillero, la médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central, empezando en el bulbo raquídeo y terminando en la zona lumbar. Se trata de la parte inferior del neuroeje, de forma cilíndrica, levemente aplanada y asimétrica, que, al igual que el cerebro, está frecuentemente protegida al estar rodeada por la columna vertebral. Asimismo, también goza de la protección de las meninges y el líquido cefalorraquídeo, las cuales impiden la mayor parte de daño producidos por los elementos del entorno. Funciones de la médula espinal. Transmisión de la información sensorial y motora. La información pasa primero a la médula,
que enviará la información a los músculos o al cerebro para que lo procese. Así, la médula espinal actúa como un ascensor para la información aferente y la información eferente. Procesamiento de la información. La médula hace un rápido juicio de la situación con el fin de determinar si únicamente enviará información al cerebro o provocar una actuación de emergencia incluso antes de que llegue. Reacciones inmediatas, reflejos. En ocasiones la médula espinal produce por sí misma una actuación sin que la información haya sido aún transmitida al cerebro. Estas actuaciones son lo que conocemos como reflejos. Muchas gracias por su atención.